y es con el lema en el cual damos inicio a nuestro año de trabajo, de propósitos, de proyectos. Yo creo que ya hemos tenido espacio para cerrar ciclos y abrirnos a una nueva visión, a una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. La Biblia dice, Hechos capítulo 5, verso 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quienes están aquí en el salón pueden estar sentaditos. Gracias a Dios por la bendición que tenemos. Y quiero que en este momento recordemos un poquito acerca de lo que es el valor de la fe, siempre. La fe siempre ha sido un elemento trascendental en la vida de nosotros los seres humanos. Hay varias formas de analizar el tema de la fe. Podemos hablar de una fe natural, la que todo mundo tiene. Siempre alguien quiere creer en algo. Así que es un campo muy amplio de estudio y de ahí viene todo lo que es la ciencia de la teología y el estudio de todo lo que tiene que ver con el propósito de culto en el linaje de los seres humanos. Pero también hablamos de esa fe que produce salvación por causa de las doctrinas de Cristo, donde el Señor mismo enseñó diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También se conoce esa fe que produce milagros, sanidad y salvación. Por ejemplo, tenemos el caso puntual de las experiencias de los antiguos hombres de la Biblia, en donde el Señor obró milagros, sanidades y tremendos prodigios. Digamos gloria al nombre de Jesús. Y entonces vemos el caso de Elías, cómo Dios lo usó incluso para resucitar un muerto. Y vemos el caso de Eliseo, que no solo eso, sino que aun cuando ya había muerto y lanzaron un difunto sobre el cadáver de lo que eran los huesos de Eliseo, cuando aquel cadáver tocó los huesos de Eliseo, se incorporó y siguió su marcha. Y es impresionante lo que puede producir la fe. La Biblia también dice, hablando del propósito del Evangelio, esta es la fe que vence al mundo. Pero esa fe tiene una identidad y siempre durante toda la historia se ha perseguido la identidad del fundamento de la fe. Y por eso es este precioso lema este año, para que retomemos y reafirmemos la visión de cómo venimos en el nombre del Señor caminando y lo importante que es persistir en la identidad de la doctrina. Por eso aquí dice que convinieron con él y llamando a los discípulos después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, porque realmente a lo que los demonios le tienen miedo es a que alguien con autoridad y lleno del Espíritu Santo, los demonios le tienen miedo a aquel que invoca con poder el nombre de Jesús de Nazaret. Los demonios no le huyen a otra cosa. Los demonios no tienen problema cuando alguien está haciendo diferentes formas de tradición, pero los demonios tienen que temblar y retroceder cuando alguien invoca el nombre de Jesús. Por eso también la Biblia dice, y todo lo que hagamos, y ese es el epicentro de nuestra fe, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Entonces mire que a ellos los azotaron, pero ¿por qué? Ellos ya traían, antes de los discípulos y antes de la manifestación del Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, antes ellos ya traían una forma de religión, traían un dogma, traían un propósito desde la ley, los profetas y los salmos, lo que Dios había anunciado que sería el cumplimiento cuando Él viniese en carne, pero muchos no lo entendieron, no lo pudieron probar de esa manera. Y entonces cuando se levantan los 12 después de que el Señor Jesucristo ha resucitado, con muchos otros más hermanos predicando con denuedo, con pasión, con fervor, con afán, en la autoridad del nombre de Jesús, empezó la terrible persecución, empezó el problema. Porque las tinieblas a lo que siempre se le van a oponer es a la autoridad y a la soberanía del nombre de Jesús.
Pero qué bueno que nosotros en el nombre de Jesús invitamos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús participamos del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús muchos siguen siendo sanados. En el nombre de Jesús muchos hasta hoy siguen siendo llenos de la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús los demonios tienen que retroceder. En el nombre de Jesús es el bautismo en agua en la doctrina puntualmente a la Escritura. Y en el nombre de Jesús está toda la autoridad. Y por eso cuando hablamos de fe siempre tenemos presente que aunque alguien sea perseguido por causa de la autoridad del nombre de Jesús, somos honrados por ese propósito. Pues estos hombres, los primeros pioneros después de la resurrección de Jesús, salieron fue hablando en el nombre de Jesús. Y aquí la Biblia dice que los azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y después de que los maltrataron, entonces los llevaron en libertad. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de que a veces hay que padecer por esa fe genuina que debe ser siempre? Y ellos, el versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos. Y uno dice, pero ¿cómo puede salir alguien gozoso después de que le han latigado, después de que le han insultado, después de que le han dado bofetadas, después de que los han escarnecido en la plaza pública? ¿Cómo es que están gozosos? Pero la Biblia nos muestra que estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de los padecimientos y de afrenta por causa del nombre de Jesús. Yo le quiero decir algo al que está ahí conectadito y a quienes están aquí conmigo. Las victorias en el nombre de Jesús ya están dadas. El problema es que muchos saben la verdad, pero no quieren correr lo suficiente para tomar esa palabra y para vivir fieles y consagrados en el nombre de Jesús. Hay gente que hoy se está dejando ganar del enemigo por cuestiones diversas. La causa, han dejado de amar lo suficiente el nombre de Jesús. Pero estos hombres no solamente eran perseguidos por causa del nombre de Jesús, sino que se gozaron siendo azotados y estando padeciendo afrentas, nunca retrocedieron. Qué bueno que nosotros tengamos claro que esa fe siempre lleva ese propósito importante del nombre de Jesús, y que aunque se levanten muchas cosas, avanzamos en victoria y entendemos que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y el versículo 42 sigue mostrando lo que pasó aún en ese tiempo cuando los estaban persiguiendo y los estaban maltratando y los estaban escarneciendo en plazas públicas y demás. Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y nosotros ahora continuamos más firmes que nunca para este año 2021, enseñando y predicando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy hay muchos que están haciendo diversidad de cosas en el contexto de sus familias, pero qué bueno que también en ese contexto de propósito de familia, allí se esté hablando de Dios, allí se esté hablando de la autoridad del nombre de Jesús, y allí nos estemos edificando. Pero qué triste cuando alguien se pone a hablar de cualquier otra cantidad de cosas y están dejando lo más importante. Pero aquí la Biblia nos muestra que la iglesia primitiva perseveró todos los días, y hoy tomamos también ese mismo propósito todos los días en este año 2021, que el Señor nos conceda todos los días en el templo y por las casas. No cesaremos de enseñar y predicar a Jesucristo, porque Él es el dueño del poder, Él es el que tiene el control. Y si hoy muchos estamos en victoria y bendecidos, es porque hemos valorado y le hemos dado ese sentido importante al significado de la doctrina de Jesús en nuestras vidas. Alabanza al Rey de Gloria. Hay poder en Jesús. Fe siempre. Lucas 22:32 también dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque quizá hay algunos que por las pruebas de estos días o de meses anteriores han querido desfallecer. Y dicen: es que Dios a mí no me ayuda, es que mire que Dios a ella no lo cambia, o Dios a él no lo cambia. Pero realmente Dios está dispuesto a hacer la obra en la medida que tu corazón también se dispone para vivirle a Dios.
Es por eso que nosotros en nuestras oraciones también expresamos lo que dice Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En el nombre de Jesús seguimos clamando y seguimos también mencionando ahora más que nunca: no dejes que el enemigo robe tu bendición. Marcas que distinguen una verdadera conversión en el nombre de Jesús en nuestra vida. Vamos a mirar este caso. Mire el gráfico. A veces nosotros como cristianos parecemos eso. Yo creo que más gráfico no puede ser. Y es como que el siervo del Señor no hace sino jale y empuje y como cabrestíe. Pero qué bueno que nosotros podamos con amor y con disposición y con espontaneidad buscar el rostro y buscar la presencia del Señor, porque entendemos que solo Él tiene palabras de vida eterna y que solamente de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto en el nombre del Señor. Hay poder y autoridad, gracia y bendición para todo aquel que pueda creer a esta palabra. Toda persona que oía el evangelio era quebrantada. ¿Y cómo se quebrantaban? 1, por la unción del predicador. 2, por el vivo deseo y la viva sed de la verdad de quien escuchaba el mensaje. Todas esas cosas son importantes, pues es Dios el que produce el querer como el hacer en cada corazón. Es Dios el que sensibiliza el alma cuando alguien oye la palabra, y es Dios el que produce ese denuedo para que se pregone su nombre. Pero qué bueno que toda persona que hoy oye el evangelio también sienta ese quebrantamiento espiritual por la presencia de Él. Todos los enfermos quienes se les anunciaba el evangelio eran sanados por el poder de Dios. Y hoy podemos decir que este es uno de los municipios en Victoria, porque aquí hay gente que sabe el valor del ayuno y la oración. Y así fuese uno o fuesen dos, así como en un tiempo Dios usó a Elías, era el único que quedaba. Habían 400 profetas de Baal que habían apostatado de la verdad de Jehová, el Dios de los ejércitos. O así como en los días de Moisés, que ya se habían levantado los hijos de Israel para hacer un monumento, un becerro y adorarlo, pensando que el siervo del Señor había muerto. Pero ese hombre llegó y continuó firme y constante en el propósito de anunciar el mensaje de Dios. Y realmente la sanidad de las naciones se puede obtener en el sentido físico y en el sentido espiritual, es por medio de la plenitud del evangelio completo. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a mirar un pasaje bíblico que, así como sucedió en ese tiempo, hoy con quien lo puede creer sigue sucediendo esa verdad. Hechos 5:15-16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y qué bueno que alguien apasionado por esa fe siempre en el nombre de Jesús, en estos días, en pleno siglo XXI, pudiera experimentar esa gloria poderosa del Señor en su propia vida. Y le quiero decir algo: no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. ¿Y cómo alcanzamos la misericordia de Dios? Cuando somos humildes, reconocemos nuestras faltas, mostramos nuestros rostros pidiendo misericordia y humillamos nuestras rodillas, entendiendo que solo podemos depender de Él y que vivimos en Él, por Él y para Él. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno que hoy los creyentes no estén llenos de miedo, sino que estén enfocados en un tiempo generoso para la búsqueda de Dios, porque así como Dios se glorificó en Pedro, se puede glorificar en alguien en este tiempo. Pero para poder ver esa obra es necesario meternos con fervor y pasión este año que inicia en la búsqueda del rostro del Señor. A veces lo más importante lo dejamos para el final, pero qué bueno que creamos que vivir el evangelio en esencia y buscar el rostro de Dios con fervor, eso sí, es lo más importante y lo más especial. Hoy Dios quiere que se levante alguien como Pedro.
Hoy Dios quiere que se levante alguien como Pablo. Hoy Dios quiere que se levante alguien como Timoteo. Hoy Dios quiere gente que impacte, que marque la diferencia, que se salga de la zona de confort y que nos movamos en el propósito de Dios. Algunos durante este tiempo están de vacaciones, pero yo te digo algo: vacaciones pero no de Dios. Siempre tu tiempo de oración, el tiempo de estudio de la palabra. Y si por alguna cosa no pudiste asistir al lugar de culto, conéctate y haz ese respaldo, el propósito del trabajo, de la obra, porque esto que se está haciendo es en el amor y en la verdad del Señor. Y gloria a Dios por aquellos que lo valoran y que lo aprovechan. Alabanzas a Jesús. Pues también dice la Biblia, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que si alguien necesita sanidad en su alma por problemas, esa sanidad la encuentra cuando se postre a los pies de Jesús. Esa sanidad la encuentra cuando se consagre su vida al Rey de Gloria. Por eso este año, con este hermoso lema, fe siempre, hemos rogado que tu fe no falte. Alabanzas al nombre de Jesús. Marcas que distinguen una verdadera conversión en nosotros como pueblo cristiano. Aleluya. ¿Cómo podía el anuncio del mensaje de Jesús crucificado transformar de manera tan notable la vida de aquellos que le atendían y no había duda ninguna en ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Es que Jesús, aunque sufrió, y aunque fue maltratado, y aunque fue acosado por el pueblo y vituperado y escarnecido, resucitó con poder, resucitó con autoridad, resucitó confirmando la palabra, resucitó y compartió durante más de 40 días con los discípulos de ese momento, confirmando en ellos con señales indubitables el propósito de la extensión de este maravilloso evangelio, el cual debemos amar y no se puede detener. Que muchas cosas se detengan, no importa, pero que no se detenga tu fervor y tu pasión por acercarte a los pies del gran maestro que tiene todo el control sobre todas las cosas. Ese que ha resucitado sigue haciendo cosas extraordinarias, pero escuche, solo en aquellos que se consagran. Hoy hay gente que se está muriendo desesperados por un milagro, pero nosotros seguimos predicando al que tiene el poder para hacer toda clase de milagros. Por eso fe siempre. Él ha resucitado y sus discípulos hasta hoy hemos tenido ese encuentro personal con Él. Hay gente que lleva tiempo escuchando la palabra y quizás hasta participando del culto, pero todavía, y es triste, todavía no han tenido un encuentro personal con Dios. ¿Cómo se sabe eso? Porque el que de verdad tuvo un encuentro personal con Dios cambia, y cambia de verdad, y cambia para bien, y cambia para fruto y para bendición. El que de verdad se ha encontrado con Dios no se cansa de luchar por lo que es bueno. El que de verdad ha tenido un encuentro con el Señor no se da por vencido, sino que permanece y prevalece en victoria, porque sabe a qué fue que Dios lo llamó. Pero hay gente que se está dejando llevar por los problemas y desafortunadamente le están dando más valor al problema que al que puede resolver el problema. Pero hoy yo le quiero invitar: no mire el problema, no mire la dificultad, no mire el defecto de su cónyuge, no mire el problema donde está. Mire a Dios que resuelve toda clase de problema. La gente está entretenida mirando los problemas aquí, cuando miramos al Eterno que puede resolver todo en un instante si le buscamos con fervor. Hay que pagar el precio para obtener el resultado, y ese precio se llama búsqueda apasionada por la presencia de Dios. Hoy se necesita gente apasionada para buscar de Dios, pero a veces están como se ve en el gráfico, como en el escritorio dormidos. Desafortunadamente hay gente que hoy
en medio de tantos afanes y cosas se están durmiendo, pero hay otros que en medio de todo siguen velando y siguen vigilando y siguen pendientes de su vida espiritual, porque no sabemos a qué momento el Hijo del Hombre ha de venir a llevar a su amada iglesia, y nos seguimos preparando, porque el propósito es: amemos al Señor. Marcos 12:30 al respecto aconseja: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero cuando alguien no está amando al Señor a ese nivel, entonces los problemas en la casa lo distraen, los problemas del trabajo lo distraen, los problemas de la empresa lo distraen, los problemas con los vecinos lo distraen, los problemas con el qué dirán lo distraen. Pero yo le invito en el nombre de Jesús: no se deje distraer por nada y siga amando verdaderamente a Dios como es, no con palabras sino con acciones. El que ama a Dios procura el culto, el que ama a Dios procura la enseñanza de la Biblia, el que ama a Dios procura llevarle un bonito testimonio al que lo conoce. El que ama a Dios se preocupa por sus hijos, el que ama a Dios se preocupa por su pareja, el que ama a Dios se preocupa por alcanzar la plenitud de esa gloria. Hay poder en el nombre de Jesús, pero hoy algunos están flaqueando sencillamente porque han dejado de amar a Dios. Y eso es triste, porque cuando alguien deja de amar a Dios, entonces dice: yo no pienso ir a culto por culpa de él, yo no pienso ir a culto por culpa de ella, yo no quiero ir a culto por culpa de eso. Pero el que ama a Dios dice: aunque venga él, o aunque venga ella, o aunque venga eso, no importa, me dedico y me consagro, porque entendemos bien en quién hemos puesto nuestra mirada y que tiene todo el poder. Alabanzas al Señor. Hoy Dios quiere gente que tenga comunión. Y la comunión es esa intimidad, si podemos decirlo así, esa cercanía, es esa identidad plena de estar cerquita de Dios. Porque hay gente que ha perdido la comunión y entonces ya no se preocupa por la unidad, no se preocupa por saber cómo está su hermano o su hermana o el que está por ahí cerquita. Pero qué bueno que cuando hay comunión estamos atentos los unos por los otros y siempre está pendiente la llamadita, el saludo: cómo está hermano, qué cuenta, qué ha hecho, necesita algo, en qué le puedo servir. Qué bueno es que tengamos una hermosa comunión los unos y los otros, y sobre todo una excelente comunión que nos permita ver que somos aprobados realmente por Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que tiene comunión con Dios vive también en hermosa sintonía con los que lo rodean. Desafortunadamente el enemigo, una de las cosas que se ha querido robar en el corazón de algunos es la comunión. Pero yo le invito: no te deje robar. Ahora más que nunca lucha y persevera por la bendición que Dios te ha ofrecido por el Evangelio. No te dejes vencer, no te desalientes, no te desanimes jamás. Humildad genuina. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. ¡Qué bendición! Que nosotros lo que hacemos no lo hacemos ni por contienda ni por vanagloria, sino para edificación y por amor al pueblo del Señor. Como lo decíamos, en estos días que tuvimos una participación aquí presencial, no se transmitió, pero resaltábamos algo. Y es que es maravilloso cuando nosotros aprendemos a ser humildes para reconocer la falta, pedir perdón y cambiar verdaderamente. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y por qué es tan importante la humildad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay gente que lleva años oyendo de la verdad de Dios, pero tienen un espíritu altivo y arrogante. Y a veces no dan espacio de poder hablar, de poder socializar, de poder pedir excusas, de poder arreglar las cosas, sino que simplemente van marchando sin importar quién queda atrás. Y eso se llama una conducta de inmadurez espiritual. Qué bueno que nosotros aprendamos a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Ahí está el secreto de una buena comunión y de el ser humildes. El que es humilde alcanza grandes propósitos. Pero Dios también quiere que entre nosotros nos amemos lo suficiente.
Es muy triste cuando no hay amor suficiente al prójimo, y peor aún si ese prójimo no es de la misma casa o es de la misma casa. Me explico. Es triste cuando hay esposos que prefieren estar en otra parte antes que estar en el seno del calor de amor de la familia. Es triste cuando hay esposas que prefieren refugiarse en otras cosas antes de refugiarse en el abrazo de fraternidad, de amor y comunión de familia. Qué bueno que nosotros iniciemos este año entendiendo lo importante de que el amor a Dios lo reflejamos en la manera de cómo también amamos a nuestro prójimo y somos benevolentes, compasivos, misericordiosos y canales de bendición en el nombre de Jesús. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay algunos que pareciese que no se amasen a sí mismos y por los tantos problemas así terminan tratando a los demás. Pero que el Señor nos ayude a tener una excelente relación. Obediencia. Este principio sí que es importante, porque el primer pecado fue por desobediencia. La gente termina desubicada del llamado al evangelio porque desobedecen. Otros simplemente no participan del propósito del servicio como Dios ha querido que lo hagan porque han dejado de obedecer. Y si algo quiere el Señor es que seamos obedientes. La Biblia también dice: porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Y a veces nosotros agregamos algo como a manera de decir que hay una razón importante. El que no obedece termina padeciendo sacrificios. Mire lo que dice la Biblia en Filemón 1:21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y a veces solo hacemos escasamente lo que se nos dijo que había que hacer. Qué bueno cuando vamos más allá de lo que sabemos que en el momento hay que hacer, y que seamos obedientes, que nos preocupemos por nuestro crecimiento espiritual. Hoy es un tiempo maravilloso para reconocer que debemos seguir creciendo, que debemos seguir edificándonos, que debemos seguir aprendiendo. Hay momentos para todo. La Biblia dice: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así como sacas tiempo para estar con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con tantas cosas, yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, saca el tiempo que a Dios le pertenece. No te quedes con el tiempo que no es tuyo, porque cuando tú dedicas el tiempo que es de Dios como lo merece, entonces verás que tu vida verdaderamente cambia. Pero si no le das el tiempo que realmente Dios merece, vas a seguir estancado en un problema de conformismo. Pero para poder salir de la zona de confort, lo más importante es preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Alabanzas. 1 Corintios 3:7. Así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y hablando de ese crecimiento y de cómo nos valoramos los unos a los otros para crecer, la Biblia también dice que cada uno tenga un buen concepto de sí, del que debe tener, ninguno más alto, sino que piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a él mismo. Cuando uno en el crecimiento espiritual valora que los demás pueden ser aún más grandes y superiores a uno, entonces uno se preocupa por darles lo mejor que se puede. Cuanto más cuando hablamos de esa bendición que de Dios proviene y que debemos esforzarnos por ser ese canal de bendición los unos a los otros. Bendito el Señor. Qué bueno cuando hay un verdadero arrepentimiento. Incluso si alguien ha perdido el primer amor, la Biblia le manda diciendo: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. El arrepentimiento es determinante. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si no hay conversión, no hay deseo del bautismo. Y si no hay nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de los cielos. Así que es supremamente importante tener una conciencia limpia e impecable. Y la Biblia también, hablando de esa verdad, dice: no he visto a hombre justo que haga el bien y nunca peque. Es por eso que todo tiempo estamos orando, clamando, humillados, promoviendo vigilias y ayunos, porque cuando estamos buscando la presencia del Señor, reconocemos nuestras faltas y tenemos una buena estabilidad espiritual para pedir perdón y para pedir misericordia delante de Dios y seguir avanzando. Aleluya, porque no podemos retroceder.
apartados del mundo. Hay algunos que saben que hay que apartarse del mundo, pero entre más días más le coquetean al mundo por lo que el mundo ofrece y dejan de hacer lo más importante. Pero cuidémonos. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Arranquemos bien este año con esta visión de fe. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora, para ir cerrando este mensaje en esta noche, en este espacio maravilloso de culto, quiero cerrar diciendo: esté dispuesto a pagar el precio. Sin sacrificios no hay victorias. De alguna forma importante hay que resaltar esa verdad. Dispuesto a pagar el precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que verdaderamente paga el precio para vivir en Dios, entonces sabe que ya no se pertenece a sí mismo, sino que ahora somos propiedad de aquel que nos llamó para ser adoptados hijos suyos por causa de su nombre. Y por eso tenemos que decir ahora más que nunca: preocupémonos porque nuestra fe esté firme siempre. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Y yo le invito ahí donde usted está, que si ha aprendido y alguien más pudiera ver esta enseñanza, se la puede compartir. Pero yo le quiero decir en este momento, vamos a rogar como dice Lucas, vamos a orar los unos por los otros y vamos a decir, vamos a hacerlo como está aquí: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hay gente que dice: ay, yo creo mucho, pero ¿de qué sirve decir que cree mucho si mantienen derrota? La derrota es un asunto que está en la mente, lo mismo que las victorias. Si tú te dejas llevar por las circunstancias, estás llevando una vida en la carne. Pero la Biblia también dice: no viváis en la carne. La Biblia dice: vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para poder vivir en el Espíritu hay que seguir clamando para que nuestra fe nunca falte. Mientras haya fe, hay esperanza. Mientras haya fe, hay propósito. Mientras haya fe, hay galardones. Mientras haya fe, se derramarán dones del Espíritu Santo. Mientras haya fe, seguirán existiendo esas experiencias maravillosas de bautismos por el Espíritu Santo. Mientras haya fe, las tinieblas no pueden vencer. Mientras haya fe, entonces seguiremos hablando que hay esperanza para el mundo. Oh Señor, gracias. Yo quiero invitarle que haga un reconocimiento en lo íntimo de su alma esta noche, donde quiera que estemos. Los que estamos aquí en el nombre de Jesús reconocemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y que se hace necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres ver la victoria? Esa victoria será parte de tu galardón si lo buscas de veras. Señor Jesús, gracias por esta bendición. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra esta noche. Gracias, Padre maravilloso, porque nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias, Señor, porque en tu nombre hemos aprendido a creer. Gracias, Señor, porque este lema es un propósito maravilloso para este año. Que nuestra fe esté más firme que nunca. Que aunque muchas cosas se quieran levantar en contra de nuestra vida de fe, nosotros sabemos que no somos de los que retrocedemos para bendición, sino de los que avanzamos y perseveramos para preservación del alma. Y hoy más que nunca es tiempo de fe, es tiempo de creer en el nombre de Jesús. Es tiempo de creer, es tiempo de creer, es tiempo de creer, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Creer es entender que Él todo lo puede hacer. Creer es aceptar que Él tiene todo el poder.
mar se abrirá. Si puedes creer, la peña huirá. Aleluya. Si puedes creer hoy en el Señor, si puedes creer, hoy puedes ver la gloria de Dios. Si puedes creer, hoy puedes ver la gloria de Dios. La viuda creyó, la harina aumentó. Creyó la mujer que el manto tocó. El ciego también creyó y pudo ver la gloria de Dios. Jesús está allí. Si usted lo cree, lo puede sentir. Creer es entender que Él todo lo puede hacer. Creer es aceptar que Él tiene todo el poder. Si tú logras creer, hoy mismo te puedes sanar. Si tú logras creer, su espíritu te puede dar. La viuda creyó, el harina aumentó. Creyó la mujer que el manto tocó. Aleluya. Hay poder. Aleluya. El ciego también creyó y pudo ver la gloria de Dios. Jesús está ahí. Si usted lo cree, lo puede sentir. Aleluya. Creer es entender que Él todo lo puede hacer. Creer es aceptar que Él tiene todo el poder. Si tú logras creer, hoy mismo te puedes sanar. Si tú logras creer, su espíritu te puede dar. Señor, gracias por esta noche de culto en tu nombre. Gracias, Señor, por los hermanos en Páez, Boyacá. Gracias, Señor, por los hermanos que pueden participar sumándose a las redes. Gracias, Señor, por los que participan desde los campos también por el audio digital. Él todo lo puede hacer. Es aceptar que Él tiene todo el poder. Si tú logras creer, hoy mismo te puedes sanar. Si tú logras creer, su espíritu te puede dar hoy. Señor Jesús, gracias por este espacio. Gracias, Señor Jesús, por las bendiciones recibidas de tu mano,
por este inicio de año, de algún modo también participando, Señor, de tu bendición, de tu misericordia, invocando tu nombre sobre todos aquellos que tienen la bendición también de alcanzar ese testimonio de vida de fe. Y permítenos, Señor, durante este año tener este lema más presente que nunca: fe siempre, sin importar las circunstancias, sin importar la adversidad, sin importar la persecución. Pues no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Más que nunca perseveremos en el amor del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.